estimado estudiante, comenzaremos en tu clase de Mercados Financieros con este módulo 1. Los objetivos que trataremos de alcanzar en este presente módulo serán los siguientes. Describir el tipo de mercados financieros que facilitan el flujo de fondos. En toda economía, por muy grande o pequeña que sea, van a existir siempre protagonistas que van a facilitar el flujo de fondos en gran escala, en mediana escala o en pequeña escala. Pero siempre existe esa interacción entre los que tienen recursos, que son las unidades de superávit, y los que necesitan recursos, que son las unidades de déficit. Exactamente en medio se encuentran los intermediarios financieros. Otro objetivo será introducir el concepto de la evaluación de los activos en los mercados financieros. ¿Pero qué tipo de activos? Los activos financieros. Típicamente esos instrumentos que se compran en los mercados financieros con los excedentes que tienen las unidades de superávit. Describir la función que tienen las instituciones financieras en cualquier ámbito de economía de país. Es decir, ¿qué hace cada una de las instituciones financieras? Vamos a poder encontrar que en nuestro material de apoyo en la clase, en el texto de IES Madura, aparece lo que es el sistema financiero de Estados Unidos. En nuestra investigación del Foro 1 aparecerá que usted tiene que investigar en cuanto al sistema financiero de Honduras. Vamos a ver las diferencias que existen, vamos a ver las instituciones que sí concuerdan entre ambos países y obviamente las funciones que hace cada una de ellas. Un último objetivo será identificar los tipos de instituciones financieras que facilitan las transacciones en los mercados financieros. Recuerde que siempre va a encontrar instituciones que facilitan las transacciones para poder conectar la unidad de superávit con la unidad de déficit. ¿Qué es un mercado financiero? Un mercado financiero es en el cual se puede comprar o vender activos financieros, como acciones, como bonos, como papel comercial, como pagarés, como certificados de depósito negociables. En estos mercados se transfieren una parte de la compra de activos que antes tenía otra parte. Es decir, si una empresa emisora requiere de flujos de fondos vía deuda, va a vender títulos de deuda, va a haber un comprador. Pero una vez que el comprador tiene títulos, puede a su vez, sin necesidad de que interfiera el emisor, vender entre ambos su mismo título. Vamos a ver qué tipo de concepto en mercado será este tipo de transacciones para que podamos tener una mayor claridad en cuanto a lo que son los mercados financieros. Participantes iniciales. Por un lado, están los participantes que reciben más dinero del que gastan. Esto típicamente es el lugar donde todos quisiéramos estar. Es decir, soñamos siempre con ser una unidad de superávit. Unidad de superávit que es la que alimenta los flujos de fondos hacia los mercados financieros. ¿Verdad? Este es un protagonista importante porque es el que facilita que exista la liquidez adecuada para que las unidades de déficit puedan accesar a ella a través de los intermediarios financieros. También existen por otro lado las unidades de déficit, lo cual típicamente son empresas en mayor escala, aunque también existen gobiernos, alcaldías y familias que requieren de fondos. Típicamente van a existir necesidades de fondos por parte de estas instituciones para proyectos de expansión, diversificación, en el cual buscarían financiarse a largo plazo. Pero también existirían necesidades de financiamiento de corto plazo para cubrir sus operaciones. En Honduras recientemente han existido nuevos proyectos como hidroeléctricas, como proyectos de energía eólica, donde las unidades de déficit han necesitado fondos de largo plazo para poder recuperar durante la elaboración del proyecto una solidez financiera, porque se tarda mucho tiempo en elaborar el proyecto cuando no ha generado flujos de efectivo. Por ejemplo, una hidroeléctrica podría tardarse 5 a 6 años de construirse, mientras tanto requirió de financiamiento. Después del 6º año ya podría entonces comenzar a recibir flujos de efectivo para ir amortizando e ir cancelando parcialmente su deuda de largo plazo. Como un ejemplo que son las unidades de déficit para poder financiarse a través de los mercados financieros. Una gran división, mercado de dinero versus mercado de capitales. Mercado de dinero es todo título o valor que es emitido por una empresa a través de un mecanismo de bolsa y que característica es el corto plazo. Una otra característica que muchas veces se repite en los mercados es que su renta es fija.
o sea que el costo financiero se mantiene de forma constante. Por otro lado está el mercado de capitales, que es el que facilita fondos a las empresas, pero a largo plazo, a más de un año. En el mercado de capitales pueden haber, o se separan dos partes. Uno, mercado de capitales de deuda y mercado de capitales de títulos de capital contable. Características: mercado de capitales de deuda, títulos a largo plazo. Mercado de capitales dentro del capital contable, títulos como acciones preferentes y acciones comunes, las cuales no tienen ningún plazo posible. Mercado primario versus mercado secundario. El mercado primario es aquel mercado donde el emisor por primera vez vende el título valor en un mercado financiero. Por ejemplo, un inversionista recibe el título valor de parte del emisor, pero no ha existido otro inversionista que haya sido dueño anteriormente. La relación es emisor, genera el título valor y lo compra el inversionista por primera vez. Un mercado secundario surge cuando ese inversionista que anteriormente compró el título valor se lo vende, pero a otro inversionista. En ese momento no tiene ninguna interacción el emisor, ya que es la relación directa entre el inversionista 1 y el inversionista 2, y comienzan a hacer la negociación de venta de ese título valor. A eso se le llama venta de título en mercado secundario. Es vender una o más veces un título valor que ya existe. ¿Cómo los mercados financieros facilitan los fondos hacia las empresas emisoras o a las corporaciones? ¿Quiénes son estos inversionistas? Uno, los inversionistas pueden ser cualquier persona natural, cualquier empresa, inclusive las instituciones financieras. Cuando tienen excedente estas instituciones financieras y no han colocado sus recursos ante los demandantes de fondos, transitoriamente lo pueden invertir a través de mercados financieros, en otros bancos, en empresas de gran tamaño, para que mientras deciden dónde colocar sus recursos, lo tienen temporalmente. Utilizan mucho también la compra de títulos del tesoro, valores del tesoro o bonos del tesoro. En Honduras podrían ser bonos de Banco Central o letras de Banco Central. Específicamente en Honduras hay un plazo de 7 días para que puedan comprar aquellos bancos títulos valores del Estado por mientras deciden dónde colocarlo. Ahí cubren ellos prácticamente la tasa pasiva que pagan por los ahorros que perciben del público. Mercados e instituciones financieras, los cuales son los intermediarios entre el que tiene recursos y hacia dónde los puede llevar. ¿Cuál es la diferencia entre mercado e instituciones financieras? Que el inversionista, si lleva los recursos a las instituciones financieras, ellas eligen a quién prestarle. En cuanto a que si el inversionista lleva sus recursos al mercado de valores o mercado financiero o una bolsa de valores, puede elegir directamente a qué empresa colocarle los recursos, del ramo industrial, comercial, servicios, controlador, cualquiera que sea de los rubros que a ella le interese y que financieramente le convenza. En otras palabras, el inversionista elige en qué sector, bajo qué parámetros y a qué empresa. Puede elegir. Y los recursos son, sea del mercado financiero, mercado de valores o de las instituciones, van hacia las mismas empresas con déficit de recursos financieros, para que ellos los utilicen en lo que se le llama proyectos de operaciones o de largo plazo, cuando son las inversiones y más que todo las inversiones estratégicas. El mercado de dinero y de capitales podría de una u otra forma dinamizar o desacelerar una economía. Si un país se financia mucho con mercado de dinero, es de muy corto plazo, las compañías no se atreven a invertir a largo plazo. Pero si un país logra dinamizar el mercado de capitales, garantiza que las empresas puedan hacer inversiones de más largo plazo para así asegurar que verdaderamente tienen o cuentan con el tiempo adecuado para poder recuperar mediante sus flujos de efectivo futuros y poder afrontar fácilmente los compromisos de deuda. Muy bien, algunos valores que se conocen en lo que es el mercado de dinero están, por ejemplo, los bonos del tesoro, corto plazo, papel comercial, certificados de depósitos negociables, y tienen grandes características como la siguiente: alto grado de liquidez, una tasa de rendimiento bajo, pero también un riesgo bajo por su plazo. No es lo mismo invertir a 6 meses que invertir a 5 años en una empresa. En cuanto a los títulos valores del mercado de capital, su característica es largo plazo. Típicamente la renta es fija o variable, en caso de que sean títulos de mercado de capital y específicamente los de capital contable como las acciones comunes, que depende del resultado. La acción preferente, que típicamente tiene un porcentaje establecido,
y los bonos, que muchas veces tienen una tasa fija inicial, pero que luego varía de acuerdo a ciertos datos con los cuales hacen la relación. Por ejemplo, la tasa LIBOR, tasa de inflación o tasa del sistema financiero en promedio como tasa activa, o relacionarlo con la tasa pasiva. Esa es parte de las características que tienen algunos títulos valores del mercado de capitales. El uso de la información para toma de decisiones: es importante que el inversionista sepa que interesa las condiciones de la industria, la fortaleza del emisor como tal, como también interesa lo que es las condiciones económicas del país donde vende o presta su servicio, que son datos bien importantes que deben tomar en cuenta al momento de que un inversionista decide comprar su título de valor en un mercado financiero. Las funciones de las instituciones de ahorro las buscamos porque son los expertos en el área, saben a quién prestarle, tienen el expertise para poder decir a qué rubro apoyar en X o Y momento, tienen la experiencia para poder evaluar los niveles de riesgo. En esta parte final haríamos una pregunta como para poder concluir. ¿Cuál sería la pregunta? ¿Cree usted, estudiante de UTH, que con la evolución que tiene la tecnología podría provocar que se extinga, o sea, que desaparezcan lo que son los intermediarios financieros? Dejo en sus manos esa inquietud para que la pueda analizar. ¿Cree usted que con el avance tecnológico que tiene ahora el mundo cambiante, podrían desaparecer los intermediarios financieros? Analice la pregunta y por favor me da su respuesta a través de consulta al catedrático. Muchas gracias.